Bueno, ya tenemos a nuestro primer entrevistado de esta tarde. Se trata de Raúl Martínez Solares, CEO de Fibra Educa, que como sabe es, digamos que una fibra especializada, una fibra que ha tenido un desempeño muy favorable en los últimos años. Raúl, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Pues coméntanos, después, digamos que ya ha concluido el primer trimestre de 2021, ¿cómo le fue a Fibra Educa? Mira, en términos generales el resultado es bastante favorable, aún sin considerar los efectos muy negativos de la pandemia. La Sí. realidad es que nos mantuvimos en línea con lo esperado, logramos en el primer trimestre un crecimiento incluso de las distribuciones por certificado para los tenedores de más de 7%, entonces el resultado es bastante favorable. Y esto contrasta, digamos, contra otros activos similares que tuvieron un impacto muy fuerte derivado de la caída de las rentas y de algunos otros efectos asociados con la contención sanitaria. En el caso de nosotros, tuvimos un desempeño muy adecuado, muy favorable, en línea, incluso como si no hubiera ocurrido el tema sanitario de la pandemia, y esto es producto de la fortaleza y la resiliencia que tienen los activos y la buena administración que hemos logrado mantener para los activos de la fibra. Sí, normalmente se asocia pues el negocio inmobiliario, la inversión en bienes raíces como un chaleco de defensa en periodos de mayor inflación. ¿Tú crees que esto explica en buena medida también el buen desempeño de Fibra Educa? Mira, tiene dos componentes. Uno, como tú bien señalas, la parte inmobiliaria es una inversión muy defensiva. En condiciones generales opera como una inversión muy defensiva porque tienes un doble componente. Tienes un componente asociado a las rentas que van creciendo en el tiempo. En el caso de la fibra, las rentas aumentan todos los años, incluyendo el año pasado, en función de la inflación. Y del otro lado tienes una apreciación de capital que se refleja en el valor del certificado para un inversionista. Entonces, en el caso de nosotros, esto ha dado muy buenos resultados en los últimos 2 años y hemos estado muy por encima de los resultados generales que se le han presentado activos similares a los inversionistas. Pero además tiene que ver con algo que dijimos desde que lanzamos la fibra, y es que el sector educativo, particularmente el segmento de bajo costo donde operan los inmuebles de la fibra, es un sector muy defensivo, porque las familias defienden mucho, digamos, la posibilidad de que sus hijos continúen estudiando, aún en este entorno tan complejo, en clases en línea mayoritariamente como tuvimos el año pasado. Raúl, en ese sentido, ¿qué expectativas tienen para lo que resta de 2021? Sabemos que, pues, en la medida en que pueda ir avanzando el tema de la vacunación, pues los jóvenes van a regresar a las aulas. Exactamente. Tienes en México todavía un importante nivel de incertidumbre, porque por un lado se ha anunciado de la parte en el gobierno la intención de reanudar clases presenciales lo más rápido posible, pero eso sí implica que tengas una población muy importante de los maestros de todo el país vacunada, y aunque en el caso de las escuelas de los que operan dentro de las instalaciones inmobiliarias de Fibra Educa no es personal, digamos, de los sindicatos tradicionales que son de la educación pública, pero claramente va a haber un factor, digamos, que lo vincule. Entonces, sí vas a tener que tener algún grado de avance en la vacunación de maestros, que ya está iniciando en algunas Sí. instituciones, hay que señalarlo. Pero del otro lado, pues también habrá que tener mucha certeza sobre la seguridad de que los propios jóvenes y niños que estén entrando a las escuelas no sean ellos foco de contagio cuando regresen a sus hogares, considerando que muchas familias todavía no van a estar vacunados por los rangos de edad menores de 50 años o menores de 40 años que tienen potencialmente los padres. Sin embargo, vemos un escenario favorable en la medida en que se están presentando oportunidades. Hay una afectación muy importante al sector educativo privado, y eso lo que va a generar son oportunidades de consolidación y oportunidades de compra y consecuentemente de crecimiento para Fibra Educa. Sí, Raúl, coméntanos un poco sobre el portafolio de Fibra Educa, cómo está conformado y qué planes tienen para este año. Mira, nosotros hoy tenemos 59 propiedades. De estas propiedades, en las últimas compras que hicimos nos aumentaron un poco más de 27% el área bruta rentable, y estamos esperando para este año, ya tenemos operaciones identificadas que por lo menos nos permitieran aumentar entre el 15 y el 20% adicional de área bruta rentable, y lo más importante, buscando que las operaciones generen rentas a cap rates muy favorables para la fibra. La fibra, hay que recordar, desde su salida salió con un cap rate, con digamos, métrica de inversión para Sí. bienes inmuebles de 11,5%, que es extraordinariamente elevada. Las compras que hicimos después de la colocación se mantuvieron en ese nivel. Seguramente en un entorno más complejo, con tasas a la baja, no se van a estar en esos niveles, pero sí te aseguro que estarán muy por encima de los comparables del mercado. Entonces, pretendemos crecer a mediados de año máximo, estar haciendo adquisiciones,
Ya tenemos una línea de crédito muy revisada y muy lista para ejecutar. Tenemos oportunidades de adquisición también muy identificadas y rentables, y lo más importante, con la certeza de que la operación educativa que está detrás de esos inmuebles tiene la solidez para que nos permita tener la certeza del pago de rentas en el futuro. Efectivamente. ¿Cómo está la mezcla entre inversionistas nacionales y extranjeros en Fibra Educa? Hoy mayoritariamente son inversionistas nacionales. Lo que tenemos son la posición propiamente del sponsor original de Grupo Nasser, y los inversionistas institucionales más importantes son las Afores en nuestro país, y hay algo de banca privada que ha visto que es un vehículo no necesariamente que crezca mucho, muy bursátil, pero sí con una gran constancia y una gran certidumbre en la generación de flujos, y eso le ha resultado atractivo a algunos participantes de la banca privada. Sí tenemos en los planes, en el futuro, tener una nueva emisión cuando las condiciones del mercado nacional sean más propicias, donde estamos ciertos que inversionistas y jugadores internacionales que ya se han puesto en contacto con nosotros, que les gusta la tesis de inversión y los resultados que hemos mostrado, van a estar activamente, esperamos, participando en una posible nueva emisión. Raúl, ¿y qué esperan ustedes, pues ya una vez avanzado el proceso de vacunación y demás, con respecto a la matrícula en el nicho donde están en la educación media? Mira, en el caso del nicho en el que operan las escuelas, que son los inquilinos de Fibra Educa, hay que señalar que ocurrió un fenómeno muy particular, muy específico de este nicho de mercado. Sí. Y es que, a diferencia de otras universidades, digamos, las universidades más de mayor costo en el sector privado en México, estas universidades en ciclos de desaceleración económica o de contracción económica típicamente pierden matrícula, porque muchas familias no tienen ya los recursos para pagar colegiaturas de 25 a 30 mil pesos, Claro. y en el siguiente nivel incluso de 12 o 10 mil pesos también se ven afectadas. Las colegiaturas de las escuelas del grupo, que mayoritariamente son los inquilinos de las inmuebles de la Fibra, son instituciones que tienen rentas de una décima parte de eso. Y por otro lado, son instituciones además donde las familias tienen un efecto como de cascada. Cuando hay una recesión económica, una caída de la economía, las familias que van a las más caras no pueden pagar, cambian a sus hijos a las universidades un poco más económicas, y esa cascada termina con las universidades de bajo costo. ¿Por qué? Porque la estructura de la educación pública en México, no te permite tan fácil que te cambies, y si te sales de una escuela privada te cambies a una escuela pública, porque los ciclos de admisión son más rígidos, digamos. Y en ese sentido, frecuentemente las escuelas de bajo costo resultan ganadoras en este proceso, y así ha ocurrido con algunas de las instituciones educativas que son estas inquilinas, que al final del año incluso terminaron con ligeros crecimientos de matrícula. Entonces, bajo estas condiciones y el escenario que te comentaba, que sí está habiendo un cierre importante de escuelas, este año seguramente se va a empezar a un proceso de consolidación, de compras, de fusiones en la operación educativa, y nosotros estaremos atentos para la adquisición de inmuebles, que va a permitir que tengamos un mayor crecimiento en la parte inmobiliaria y con un reflejo del lado de la matrícula de los operadores educativos con los que estamos vinculados. Claro, se abren oportunidades sin duda en cualquier crisis. Raúl, finalmente, uno de los atractivos de las fibras es esta distribución de las rentas. Para el primer trimestre, ¿qué han informado al mercado? Mira, nosotros al mercado le dimos por certificado un monto equivalente a .5570 centavos por certificado, que representa respecto del mismo trimestre del año anterior un incremento de 7.25%, que hay que destacar en este entorno tan complicado, que tu distribución aumente trimestre contra trimestre en 7.25%, es significativo. Muy bueno. Vamos a seguir manteniéndonos en línea, porque somos muy ordenados, muy disciplinados, porque hemos trabajado muy de cerca con nuestros inquilinos, y eso le da mucha certeza a nuestros flujos. Así lo hemos visto todo el año pasado, y esperamos seguirle mostrando al mercado que somos una opción de inversión muy cierta y con una visión de crecimiento muy clara. Muy bien. Oye, pues Raúl Martínez Solares, CEO de Fibra Educa, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde en Negocios en Imagen. Al contrario, Rogelio, para mí siempre es un privilegio platicar contigo y con tu auditorio. Buen inicio de semana.